Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a tu espacio de Escuela de Padres. Soy Sandra Rojas y a nombre de Fundación Lazos nos da muchísimo gusto que estés acompañándonos el día de hoy porque vamos a estar disfrutando de la temporada de nuestro taller Criando con Cariño y Respeto que vamos a vivir en 2 sesiones. La primera el día de hoy con el tema Mi discapacidad, nuestra educación, y la segunda el próximo miércoles 29 de mayo, donde tocaremos el tema Hablemos de corresponsabilidad familiar. Para mí, el día de hoy es un honor presentarles a nuestra conferencista. Su nombre es Lucero Márquez. Ella es conferencista desde el 2010 y además le gusta trabajar para generar entornos accesibles que incluyan a personas con discapacidad y es facilitadora aquí en Fundación Lazos de formación a padres de familia. Bienvenida, Lucero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en Escuela de Padres Lazos. Sandy, muchas gracias por la presentación. Para mí siempre es un gusto enorme poder compartir con ustedes, impartirles talleres y compartir tiempo de calidad y de corazón. Y pues hablando de corazón, este taller lo creamos específicamente. Para mí es muy especial y ahorita van a ver por qué. Es un taller que se llama Mi discapacidad, nuestra educación. Y es algo que quiero resaltar porque quiero decirte, papá, mamá, que la discapacidad, todos los temas relacionados con esto, es tarea de todas las personas. Entre más tengamos cercanía, entre más podamos construir un mundo más inclusivo para todas las personas, la vida de nosotros va a ser mejor. Entonces, pues vamos a comenzar con este taller y pues quiero compartirte primero el objetivo del taller. ¿Cuál es el objetivo? Pues ofrecerte herramientas para que puedas criar a tus hijos, a tus hijas, en un ambiente más inclusivo, en un ambiente más apegado a los valores, en un ambiente en el que podamos caber todas y todos. Ese es el objetivo del taller. Y pues nada, vamos a comenzar. Soy Lucero Márquez y te voy a compartir un poco de mi historia en este taller. Ya muchos me conocen por aquí, por Escuela de Padres, y he tenido la oportunidad de impartirte varios talleres, pero te quiero enseñar un poco cuál fue el camino que me trajo hasta aquí, a estar acá en Lazos, cuál es mi motivación del día a día y sobre todo compartir para ti cosas que te puedan ayudar en la crianza de tus hijos. Primero que nada, es importante que entendamos que la discapacidad puede alterar en todos los sentidos el funcionamiento de las familias. En mi familia, nadie, es más, en la familia de ninguna persona esperan un niño o una niña con discapacidad. Nadie. Lo primero que tú, cuando estás esperando a un bebé, o lo primero que en las familias se escucha, pues lo primero es que venga sano y que esté perfecto y que esté súper bien. ¿A poco no? Eso todos lo sabemos. Pues bueno, mi familia no fue la excepción. Yo vengo de una familia humilde. Yo nací en los años 80, por favor no vayan a hacer cuentas, papás, mamás, por favor, ahí les encargo que no hagan la cuenta. Y pues mi familia, por parte de mi papá, era súper tradicional, súper conservadora. Mis papás se casaron súper jóvenes y pues muchos episodios de violencia de los que necesitaba y quería salir. Y bueno, se casan mis papás. Y antes que yo naciera, viene un hermanito que tuve y él pues desafortunadamente fallece al nacer. Entonces, cuando llego yo, las expectativas de mi familia con respecto a mí eran muy grandes, eran muy, muy altas. Y pues obviamente no es fácil cuando tú te enteras que tienes o que vas a tener un niño o una niña con discapacidad en tu casa, ¿no? En tu familia. Fueron épocas muy duras para mis padres, para mi familia en general, mis abuelos paternos.
yo nací de 5 meses y medio, era muy complicado porque viví en la incubadora cerca de 4 meses. Días iba mi papá, iba mi mamá tenía 16 años y mi papá 22. Imagínense si el cerebro, un adulto se termina de madurar a los 25 años, realmente mis padres eran unos chavitos tratando de procesar que tenían una hija que no sabían realmente si el día siguiente que fueran a visitarla a la incubadora, al hospital, iba a seguir con vida. Y hubo muchos momentos en los que mi papá me platica que había veces que llegaban al hospital y no estaban, no me encontraban y se ponían como loco mi papá y decía, se llevaron a mi bebé y pues definitivamente muchas veces terminé en terapia intensiva. Fue una situación muy complicada y lo que a los médicos les interesaba era preservar mi vida. Imagínense tener que procesar eso. Para mí es complicado, complicado contarles esto, por eso me ven así como que me saco de mi eje un poco. Y pues bueno, ¿qué puede pasar? Pues que las familias, la mayoría de las familias no son conscientes de esto que puede llegar a pasar, del duelo que pueden llegar a vivir cuando llega un integrante con discapacidad a la familia. Y no importa si es una discapacidad adquirida o si es como en el caso mío, que fue algo al nacer. Las familias habitualmente pues llegan a vivir un estado de caos, llegan a vivir un proceso de duelo muy complicado. En mi caso, pues mis padres tenían muchos problemas por el tema de mi discapacidad. No sabían realmente qué iba a poder hacer su hija ciega en los años 80, que había muchos estereotipos, si todavía los hay, antes había todavía más con respecto a las personas con discapacidad, y pues era culparse, era enojarse, pelear y mil cosas. Entonces, era bien caótico y bien complicado para ellos. Y pues, obviamente, la llegada de un integrante con discapacidad o que uno de los miembros de la familia tenga una situación así, puede generar que si este duelo o esta situación de la discapacidad no se afronta de manera correcta, pues el núcleo familiar se rompa, que fue justamente lo que sucedió en mi caso. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años y fui a vivir a casa de mis abuelos paternos con mi hermana, que posteriormente a mí nació mi hermana, tengo otra hermana más chica, y pues mi papá y mis abuelos paternos se hicieron absolutamente cargo de nosotros. Quiero decirte que mi mamá nunca terminó de aceptar la discapacidad en mí. Y eso quiero ser bien puntual. Aquí no hay personas ni buenas ni malas. Todas las personas hacemos las cosas que podemos con las herramientas que tenemos. Y ella pues no tenía las herramientas suficientes y pues para ella fue muy complicado. Imagínense a una niña de 16, 17 años tener a otra niña con discapacidad. Qué difícil, ¿no? Entonces, pues cuando yo me voy a los 5 años a vivir a casa de mis abuelos paternos, pues mi abuela se hace cargo de mí. Mi abuela es quien asume todas las tareas de crianza en la familia, tanto de mi hermana como mía. Y pues muy complicado porque, a ver, mi abuela ya era una señora que había tenido a todos sus hijos y después le llegaron estas 2 niñas a las que crió y a las que educó. Imagínense qué tarea, que de pronto tengan esa sensación de, ya eduqué a mis hijos, ya están grandes, ya se casaron, ya no sé qué, y de pronto te llegan otras 2. Imagínate qué para mi abuela. Y bueno, esto quiero ligarlo a la siguiente diapositiva, que son los estilos de crianza y la relación con la discapacidad. Claro que yo viví diferentes estilos de crianza en mi vida y aquí podemos ver los diversos estilos de crianza que, si ustedes quieren abundar o quieren entrar en más detalle,
recuerden que tenemos los otros talleres en donde el ciclo pasado les hablamos de cuáles son los estilos de crianza. Pues miren, yo en mi niñez, en mi infancia, por parte de mi abuela viví un estilo de crianza extremadamente autoritario, mi abuelo también, mi padre también, y pues por parte de mi mamá llegó a caer en un estilo de crianza totalmente ausente. Entonces, pues imagínense, eran demasiadas vertientes, demasiadas situaciones, pero pues ahora sí que sabe ser padre hasta que lo experimenta, ¿no? Y aprendemos, como ya lo dijimos en talleres anteriores, nuestros padres nos enseñan a ser padres, a veces en la forma en la que nos criaron, y si nosotros no trabajamos en algún momento para romper esos patrones, pues tendemos a hacer cosas que aunque no nos gusten, pues las terminamos haciendo también con nuestros chamacos. Y pues aquí están los estilos de crianza: democrático, permisivo, ausente, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué fue lo que siguió? Que mis padres, al momento de separarse, pues ya yo me voy con mis abuelos, etcétera. A los 5 o 6 años, pues me mandan a la escuela, porque mi mamá había dejado de llevarme a la escuela, al kinder. Una de las cosas que pasaban es que a mi mamá no le gustaba salir conmigo a la calle. Entonces, pues mi abuela retoma las actividades escolares y me empieza a llevar a la escuela otra vez para que recobrara todos los conocimientos perdidos. Y pues claro, aquí, ¿qué pasa? Que los papás es importante que busquen apoyo profesional. En este caso, pues mis abuelos, mi papá, lo hicieron muy bien, porque en algún momento, fíjense, en un centro comercial, mi papá se encontró una cantante que se llama Cristal. ¿Se acuerdan? Una cantante ciega igual que yo. Por ahí alguno de ustedes lo recordará. Y mi papá le fue a preguntar a Cristal cómo le había hecho para estudiar. Y ella le dijo dónde me podía llevar, y me llevaron a esa escuela, y entonces me empezaron a en todos los aspectos, a enseñarme a socializar con otros niños, a enseñarme braille, en verdad que yo pudiera tener una educación completa, una educación, una formación como cualquier otro niño o cualquier otra niña. Y pues otra cosa que llegó a pasar es que, como en muchas familias, las responsabilidades de crianza con un hijo con discapacidad pueden llegar a recaer en menores, en otros niños o en otras niñas, como por ejemplo los hermanos. Eso fue lo que sucedió en mi casa. En mi familia éramos demasiadas personas. Mi abuela tuvo otros 6 hijos aparte de mi papá, y casi todos ya tenían otros niños. Entonces éramos una familia gigantesca y había muchísimos, muchísimos niños, y no había forma en la que a mí me pudieran poner una atención particular o me pudieran armar herramientas especiales. No, la verdad es que eso es algo que yo agradezco mucho, porque si había que lavar los trastes, había que lavarlos. Si había que hacer tareas domésticas, había que hacerlas. Y pues me fui adaptando perfectamente a todas esas cosas. Mi abuela me fue enseñando, pero una de las cosas que sucedían también es que mi papá, al trabajar todo el tiempo, todo el día, para poder satisfacer nuestras necesidades, tanto de mi hermana como mías, porque, a ver, educar y criar un niño con discapacidad también es más costoso. Todas las herramientas, todo lo que cuesta en muchos aspectos implica mayor esfuerzo, porque la carga económica es más grande. Entonces, pues mi abuela se hacía cargo de nosotros, y resultaba que éramos tantos niños en esa familia que muchas veces las responsabilidades o la responsabilidad de mi hermana también era cuidarme a mí. Imagínense qué difícil o qué complejo. Hoy que entiendo, hoy que soy una persona que he estudiado y que me he preparado, cómo afecta a los niños cuidar a sus hermanos, y sobre todo cuidar a sus hermanos mayores, porque, a ver, mi hermana es 2 años más chica que yo. Y estamos hablando de que si yo tenía 8 años, por ejemplo, mi hermanita tenía 6. Entonces, esto es un error que muchos padres o muchos cuidadores cometen, y no estoy diciendo que no se trata de condenar a ninguna persona,
sino de que pues cada quien a veces actúa con lo que tiene. Ahora, para las niñas y niños con discapacidad, la adolescencia puede llegar a ser un proceso bien complicado. Y yo aquí voy a ser bien puntual en algunos aspectos. A mí, de niña, uno de los procesos o de adolescente que más me costaron fue pues todo el tema de la educación sexual. Muy difícil, ¿no? Imagínense a las niñas, a sus adolescentes, mamás, ustedes, papás, ustedes que están ahí conectados, a tu hija cuando le llega el periodo. Lo difícil que es. Ahora imagínate para mí siendo una niña ciega y más aún para mi familia. En mi casa no se hablaba de esas cosas, todo era pues como muy secreto, había sí, mucha secrecía, no se contaba. Entonces, pues yo tuve la fortuna de que una tía mía me hablara de ese proceso con mucho cariño y con mucho respeto, y así lo aprendí. Y es algo que agradezco enormemente, pero no todas las niñas con discapacidad, no todas las niñas, incluso tienen la fortuna de vivir, sí, que se les hablara de manera respetuosa y amorosa con respecto al periodo menstrual, a los cambios físicos que se generan en los adolescentes. Y pues además de eso, en aquel momento, a mí ya me integraron a estudiar a una escuela regular. Yo tenía las capacidades para poder integrarme a una escuela donde hubiera niños que no vivían con alguna discapacidad. Y pues obviamente apoyada por un equipo de trabajo, me fueron integrando a esa escuela. Y ahí conocí algo, un nuevo contexto de una palabra muy fuerte. La conocí a los 12, 13 años y es la palabra discriminación. ¿Por qué te lo digo? Porque pues había docentes, había maestros que no me querían en sus clases, pero había otros a los que les daba absolutamente igual que yo estuviera o no en sus clases. Sin embargo, había otros que sí hacían todo lo posible por enseñarme y porque yo aprendiera en sus clases. Yo sabía muy bien que mi tarea era aprender de todos y cada uno y hacer todo lo posible por absorber la mayor cantidad posible de conocimientos. Y pues eso lo fuimos logrando con el apoyo de mi familia, de mis abuelos, de mi papá y de todos los maestros de la escuela, de los directivos de la escuela, que pues en los años 90 era muy complicado, y del personal de educación especial, que a mí me ayudó a que pudiera estar y tener una capacitación, una educación a nivel escolar, pues óptima y que me pudiera yo desarrollar bien. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué sucede cuando ocurre un buen acompañamiento durante la adolescencia? Esto puede ayudar a que transitemos de una vida de niños, de adolescentes, a una vida adulta más satisfactoria. Y no solamente a mí con discapacidad. Yo tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas de la escuela secundaria y de la carrera, de la preparatoria, de la carrera, que se atrevieron a tratarme con normalidad. Y tengo muy buenos recuerdos de sus padres, de sus madres. Yo muchas veces iba a hacer trabajos, a hacer tareas, o muchas veces la verdad es que no iba a nada. Íbamos a hacer unos guajes ahí, los chamacos, ya saben cómo, ustedes ya lo saben porque también lo fueron. Y pues yo recuerdo que me trataron con mucho amor y con mucho cariño otros padres, otras madres, y ellos me ayudaron a que yo pudiera tener la esperanza de que si bien había personas que no querían o no tenían los conocimientos para relacionarse conmigo siendo una persona con discapacidad, había personas que sí lo tenían. Por eso la importancia de este taller, porque crecimos todos. En esa época de estudiante crecimos todos y vamos creciendo todos, incluso ahora en mi vida como adulta, ¿no? Pues eso fue mi vida escolar. Actualmente te quiero compartir que he trabajado de todo,
estudié administración de empresas, tengo mi carrera técnica, hice de todo. Me especialicé en calidad en el servicio, trabajé en bancos, trabajé en hasta en empresas de telecomunicaciones. A los 23 años logré salirme de mi casa. Para mí era muy difícil, pues como ya les comenté, mi abuela era demasiado autoritaria y eso a mí no me gustaba. Entonces, pues yo me salí muy joven de mi casa. Me acuerdo haber salido de allí con 5 cajitas y esas cajitas contenían mi ropa y contenían mis cosas, pero yo sabía y yo quería formar una vida mejor, una vida feliz. Años más tarde fui por mi primer perro guía a Estados Unidos y actualmente tengo a Kyler, que es mi segunda perrita guía y pues es mi compañera de vida y pues feliz he podido desarrollar una vida sin color de rosa. Estoy desarrollando una vida en la que trabajo fomentando inclusión, fomentando equidad, accesibilidad para todas las personas. Y en virtud de eso, pues hago muchas cosas. Trabajo aquí en Lazos, doy estos talleres. Actualmente soy atleta de CrossFit adaptado, que justamente acabo de representar a México en las semifinales del Mundial de CrossFit y estoy muy feliz por eso. Y pues, ¿qué es lo que yo quiero compartirte en este taller contándote mi historia? Que, como dice Nacho, ustedes lo conocen muy bien, Nacho Mesa, el contexto de una persona, el contexto de una familia no es su destino. Y por eso te voy a compartir las siguientes estrategias para que tú puedas ir apoyando a tus hijos en este sentido. Porque no creas, no nada más. Yo entiendo perfecto que hay muchos tipos de discapacidades, pero yo hablo en particular de lo que yo viví, porque es de lo que yo tengo conocimiento, es de lo que yo te puedo compartir. Y también entiendo que hay contextos diversos, pero estas estrategias que yo te traigo es para que tú puedas utilizarlas pues de acuerdo con el contexto, ¿vale? Entonces vamos con la primera estrategia. Hay que asumir el proceso de duelo que se enfrenta cuando la discapacidad se hace presente. Sé que es muy duro, sé que es muy difícil entender que tus hijos, tus hijas van a de alguna manera funcionar o van a tener características diversas al resto de los demás niños. Eso es un proceso muy difícil, pero hay que empezar. Hay que empezar a asumirlo y hay que empezar a hacerlo. La segunda estrategia que te quiero dar va muy ligada a esta primera. Asumir. ¿Cómo lo puedes hacer? Buscando apoyo profesional. La verdad es que en mi caso yo tengo el gusto de recordar con mucho cariño a muchos profesionales que nos apoyaron cuando yo era niña, cuando yo era pequeña. Y mis abuelos, mis padres, mi familia, mis tíos, mis tías, todos hicieron lo mejor que pudieron. Todos recibieron apoyo profesional. No crean que el apoyo nada más es para los cuidadores primarios o para las niñas con alguna discapacidad, sino es para toda la familia, porque como lo comenté al inicio de este taller, la discapacidad, cuando se hace presente, impacta en toda la familia. O sea, cuando yo era niña, hasta en los juegos, impactaba mi discapacidad. Mis primos, mis primas, mi hermana, todos buscaban un juego en el que yo pudiera estar incluida. Olvídense de cosas que tenían que ver con colores, porque ahí sí yo no podía jugar, ¿no? ¿Y qué? Porque no, también había veces que yo quería jugar sola o que no quería jugar con ellos. O sea, lo normal. Entonces, asumir no está bien, te recomiendo no asumir, te recomiendo buscar apoyo profesional en todos los aspectos, psicológico, médico, nutricional, etcétera, porque hay niños y niñas que de acuerdo a su discapacidad, pues también deben llevar una nutrición particular. Otra estrategia que te quiero dar es que seas compasivo o compasiva contigo. Papá, mamá, no eres una máquina, tienes derecho a que te duela.
que tienes un hijo que tiene características diferentes a las de otros niños. Tienes derecho a eso. ¿Y sabes qué? También es importante que procures tu autocuidado, que te cuides mucho, porque nadie, ninguna persona podemos dar lo que no tenemos. Y si tú no te cuidas, si tú no te procuras, pues difícilmente vas a poder ofrecerle a tus hijos, a tus hijas, otro tipo de herramientas. Porque muchos, como es mi caso, no nada más en mi familia estaba yo como niña con discapacidad, también estaba mi hermana y ella vivió un contexto muy particular por el simple hecho de que yo tuviera discapacidad. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que yo tenía, que ella no tenía, había atención que yo recibía, que ella no recibía. Y además, pues, imagínense mi abuela, ¿no? Yo hoy en día agradezco y siempre le mando un abrazo hasta el cielo a mi abuela porque de verdad era muy complejo y yo esta estrategia te la dejo a ti porque me acuerdo mucho de ella, porque mi abuela difícilmente se procuraba cuidado. Entonces era muy complicado para ella criar, ¿no? Otra cosa, otra estrategia que te quiero dejar es que confíes. Confía primero que nada en ti, en tus capacidades, en que vas a poder salir adelante con este proceso. No importa si tu hijo, o sea, quiero decir, vas a poder lograrlo. Si tu hijo presenta alguna condición, autismo, alguna discapacidad o algún tema de discapacidad intelectual, el que sea, es importante que confíes en el proceso, en ti, como te decía, en tu capacidad, en tu hijo, en las formas que tiene de comunicar, en las formas que tiene de expresarte y pues también en los profesionales, en tu red de apoyo. Y si no la tienes, te invito a que la busques. No confía en el proceso. Otra estrategia que te quiero dejar es que aprendas a pedir ayuda. No creas que todo lo vas a poder solucionar tú solo o tú sola en tu familia. Es importante que hayas redes de apoyo cercanas. Pueden ser personas que tengan un tema o que estén experimentando una situación parecida a la tuya o bien otras personas, ¿sale? Y otra estrategia que te quiero dar es que vayas a tu ritmo. Evita, por favor, compararte con otras madres, con otros padres. No importa si es con una discapacidad o sin ella. Tus hijos, tus hijas son tus hijos, son tus hijas. Tu contexto, el contexto familiar que tú estás viviendo puede llegar a ser diferente al de otras personas. Por favor, no te compares, porque esto lo que puede hacer es traerte más sufrimiento y traerte cosas que no son necesarias para que puedas atravesar tu proceso de una manera más amorosa. O ahora, no compares a tus hijos con otros niños, tampoco eso está padre. A mí, una de las cosas que yo más recuerdo son las comparaciones. ¿Por qué? Porque a mí, claro que yo aprendí a hacer las cosas. Hoy soy una mujer súper independiente, hago de todo. Sin embargo, cuando yo era niña, a mí se me comparaba con otros niños de mi familia o con otros niños con discapacidad visual, niños ciegos o niñas ciegas, que habían tenido mucho mejores herramientas de rehabilitación, mucho más incluso a nivel económico, y eso puede llegar a lastimar mucho a tus hijos, a tus hijas. Otra cosa, pues como ya te decía, construye redes de apoyo. Puedes apoyarte en familias que viven una situación parecida a la tuya. Esto te puede dar pues un norte, te puede dar pues, una brújula hacia dónde dirigirte, cómo hacerlo, y te puede dar como tips, herramientas para que puedas ir transitando este camino de una manera más amorosa y más cariñosa, respetuosa para ti, para toda tu familia y para tu hijo, para tu hija con discapacidad. La siguiente estrategia que te quiero dejar es que seas flexible. Es importante que nos adaptemos a cada situación que se nos presenta, todos, ¿no? Otra estrategia que te quiero dar, y quiero ser
quiero hacer hincapié en esto, tenga o no tu hijo o no una discapacidad, evita la sobreprotección, porque esta puede influir negativamente en el desarrollo de tus hijos. La sobreprotección lo único que va a hacer es que tus hijos, tus hijas no desarrollen todo su potencial, todas sus capacidades y que de alguna manera no aprenda a confiar en sí mismo. Fíjense que yo recuerdo muchísimo cuando era niña, mi primer bastón para niños ciegos me lo regaló mi papá cuando tenía 10 años. Y yo ese bastón lo guardé durante 2 años, no quería ni tocarlo. Era una cosa horrible porque decía, ¿y este palo para qué me va a servir? Yo no quiero esto, es espantoso. Pero cuando en la escuela a mí me explicaron que yo con el bastón podía moverme para todos lados, iba a poder andar para arriba y para abajo, pues aprendí a manejar mi bastón. Y posteriormente empecé a salir a la calle yo sola. Y las primeras veces que salía a la calle, que tomaba el metro, que tomaba el metrobús y todos los transportes sabidos y por haber, porque yo estoy en Ciudad de México. Yo puedo transitar desde muy, muy niña a la Ciudad de México y aprendí desde súper joven. Pues las primeras veces mi abuelo, particularmente él, iba a seguirme a los lugares, pero me dejaba sola, me dejaba que yo resolviera y él, una de las cosas que más difícil eran para mí era dejarte sola en la calle. Pero, ¿saben? Gracias a eso yo puedo hacer 1000 cosas. Gracias a eso yo puedo trabajar. Gracias a eso yo puedo compartir con ustedes porque mi familia, independientemente de las situaciones que hayan ocurrido, porque no hay familias perfectas, gracias a eso hoy yo puedo estar en donde estoy. Eso es algo que estoy súper agradecida porque no me sobreprotegieron. Pero tampoco se vayan al extremo, ¿eh? Es algo que debes evitar. Tampoco se necesitan vivir cosas súper, súper duras, que yo viví unas muy complicadas. Siempre se puede educar mejor desde el amor y desde el cariño. Otra estrategia que quiero dar, y esto es porque seguramente en la escuela de tus hijos o algún vecino, alguna vecina, en algún punto de tu vida te vas a encontrar un niño o una niña con discapacidad. Trátalos del mismo modo que te gustaría que trataran a tus hijos. De esa manera trata a un niño con discapacidad. No tienes que hacer más ni menos. Trátalos del mismo modo como a ti te gustaría que traten a tus hijos. Y sobre todo, que sea visible para tus hijos. En la medida que tus hijos vean esto, es una forma en la que ellos van a poder aprender a relacionarse con otros niños, con otras niñas con discapacidad. Otra cosa, otra estrategia que yo te quiero dar como padre, madre, que crías, que cuidas y que educas a tus hijos, a tus hijas, es que platiques con toda naturalidad con respecto a la discapacidad. A mí me ha pasado que luego estoy en la calle y me ven en la calle otros niños, otras niñas. Oye, mamá, ¿por qué esa muchacha, esa señora trae un perro? ¿O por qué trae un bastón? ¿O por qué? Cualquier cantidad de preguntas. Me ha tocado ver todos los escenarios. O que los regañen, o que los callen, o que se los lleven, o que les digan cosas horribles. No, hablen con normalidad. Bueno, es que esa persona es una persona que no ve, pero por eso necesita su perro para que caminen en la calle, etc. Es importante que podamos fomentar desde donde quiera que nos toque que las personas con discapacidad tenemos el mismo valor que tienen tus hijos, que tienes tú. Y en la medida que tú lo hagas, tus hijos lo van a ir aprendiendo a hacer. Porque al final, en un mundo donde todos somos distintos, todos somos diferentes, la discapacidad nada más es una característica que tenemos todos. Y esta siguiente diapositiva a mí me gusta mucho. Recuerda siempre esto. Me gustaría que, si tienes oportunidad, le tomes una fotito y lo pegues y lo pongas por ahí a donde tú quieras. Que veas que es inclusión, que veas que es equidad, que veas todo esto, porque si bien
tú como papá o como mamá, ni tus hijos ni tus hijas están en mis zapatos, todos tenemos unos zapatos diferentes, todos y todas, o chanclas, o tenis, o zapatos deportivos, o tacones, todos tenemos unos zapatos en esta vida, pero todos cabemos en el mundo en el que estamos construyendo, todos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es importante, porque la discapacidad es algo que nos corresponde absolutamente todos. Criar a los niños, a las niñas, para que todos podamos vivir en un mundo más incluyente, es tarea de todos, es tarea de todas. Y pues, por último, me gustaría agradecerte mucho tu presencia en este taller muy especial, porque les compartí gran parte de quién soy yo como ser humano, pero para mí era importante hablarles de esto desde mi historia, no desde la historia de otra persona. A mí me pidieron que diseñara un taller hablando de este tipo de temas, y si bien yo como mujer con discapacidad no me considero un ejemplo para nadie, porque ninguna persona con discapacidad es un ejemplo por solo ser persona con discapacidad. No, a mí ustedes, y yo no le digo a la gente que no me admire. No, a mí me pueden admirar por cualquier cosa, menos por tener discapacidad. La discapacidad no nos hace ni mejores ni peores seres humanos. La discapacidad es nada más una característica de cada quien, de cada persona. Así como yo vivo con discapacidad visual, así como yo soy ciega, así tú puedes usar lentes, o así tú puedes ser una persona más alta o más bajita. Es exactamente lo mismo. Nuestro valor es el mismo. Entonces, mi valor no radica en la discapacidad. Para mí es una satisfacción muy grande poder compartir con ustedes momentos, poder compartir con ustedes este tiempo, y sobre todo dejarte con este tema que acabamos de tocar hoy, e invitarte al siguiente taller que vamos a tener en la Escuela de Padres Lazos, en el que mi compañera Génesis va a hablarte de corresponsabilidad. Y qué importante es la corresponsabilidad, porque pues en mi caso sí fue algo que faltó, ¿no? Imagínense, en mi caso, a mí me hubiera gustado que mi padre se involucrara más en las tareas de crianza, que mi abuela hubiese tenido más tiempo para cuidarse ella misma y muchas otras cosas. Así que si te gustó este taller, te invito a que te conectes al siguiente, y pues les mando un abrazo muy grande y muy fuerte. Gracias por haberse conectado a este taller. Que tengan muy, muy bonita tarde. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Lucero, por compartirnos tu historia, tu gran historia de vida, y también por dejarnos estrategias tan importantes, porque queremos generar también estos espacios en donde todo mundo sea incluido. Y pues nos dejas mucha reflexión, te agradecemos muchísimo, y también les agradecemos a ustedes por su asistencia el día de hoy, y los esperamos el próximo miércoles 29 de mayo a las 5 de la tarde aquí por Facebook Live de Fundación Lazos, para nuestra segunda y última sesión, donde tocaremos el tema de Hablemos de corresponsabilidad familiar. Mil gracias, que descanses, buenas tardes.